Bueno, antes de continuar con la siguiente presentación, voy a contestar unas preguntas que me ha realizado Joel Cristian Córdoba. Me pregunta dónde puede conseguir las cintas de lectura para la verificación de concentraciones de desinfectantes. Bueno, yo le podría vertir, luego le puedo pasar la información, refiérale. Hay varias empresas que venden estos implementos. Yo le voy a pasar la referencia si gusta por teléfono, por correo electrónico, por WhatsApp, si me da eh, ahora terminando la presentación, dígale, por favor, para poderle dar las referencias, ¿ya? Y la otra pregunta es, ¿quién recomienda el uso del amonio cuaternario para desinfección de superficies? Bueno, lo recomienda, de hecho, la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas, ¿no? De desinfectantes, cuando hablamos de referencia internacional, ¿no? Luego tenemos también la Organización Mundial de la Salud, también refiere el uso del amonio cuaternario, y tenemos también la guía última publicada por INACAL, donde también igual nos hace referencia del uso del amonio cuaternario en grandes rasgos, pero la verdad en casi todas las bibliografías que nosotros tenemos para el tema de productos a utilizar en desinfección de alimentos, y tenemos información, como le digo, nacional, internacional, que se manejan, se recomienda el uso del amonio, por supuesto, y está, como le digo, está permitido su dosificación de uso, tiene el cumplimiento de especificaciones técnicas del producto, igual como le digo, igual como en el caso de la lejía o el hipoclorito, hay también varios nombres a nivel comercial, ¿no? Del amonio, varios, varias empresas que fabrican estos productos, tanto nacionales como importados, ¿no? Entonces, hay, por lo tanto, referencia bibliográfica importante, ¿no? Tenemos, por último, lo que les decía, la guía de limpieza y desinfección de superficies, ¿no? En caso de que se manejen casos sospechosos de COVID, de Ministerio de Salud, también a nivel internacional, de otros países, como por ejemplo Panamá. Tenemos también la guía INACAL a nivel nacional también, y recomendaciones de la OMS, también establecidas a nivel de la Comisión Internacional de Especificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, con eso creo que estoy absolviendo la pregunta que me ha hecho sobre el tema de los desinfectantes, ¿no? Y los indicadores. Bueno, entonces, vamos a proceder a continuar con la exposición, y vamos a ver ahora lo relacionado ya a los protocolos de actuación frente al COVID-19 en establecimientos de elaboración de alimentos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado en líneas generales sobre a qué se refiere el término de COVID-19, sobre, en este caso, el agente infeccioso microscópico celular. Como sabemos, para que se pueda multiplicar tiene que estar definitivamente dentro de una célula de un organismo vivo para que pueda recién replicarse, ¿no? Entonces, el término de COVID viene de corona por la forma del virus, ¿no? Que tiene la parte distal como en forma de una coronita, la D de disease, enfermedad, y 19 porque ha sido en el año 2019 donde se produce los primeros casos, que bueno, en este caso fue en China, como sabemos, en Wuhan, que se reportan los primeros casos de coronavirus, ¿no? Como sabemos, es una enfermedad respiratoria nueva, relativamente nueva, que se identificó, como mencioné hace un momento, por bebés en Wuhan, China, y que el mecanismo de propagación se da principalmente de persona a persona, ¿no? El 11 de marzo de este año la OMS la declara como pandemia, ¿no? Y bueno, los mecanismos de transmisión son generalmente de contacto persona a persona, y principalmente una persona cercana a una persona infectada. Puede darse también a través de personas infectadas al toser o estornudar.
o también al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz u ojos, ¿no? Por eso que siempre en las recomendaciones, como vemos, es el tema de los usos adecuados de EPP y las distancias, ¿no? El tomar el distanciamiento social como medida preventiva, ¿no? El distanciamiento social aunado al uso adecuado de las EPP para evitar, en este caso, los riesgos de transmisión, ¿no? Y como sabemos, el lavado frecuente de manos, desinfección de manos, el lavado de desinfección de manos de forma permanente, ¿no? Entonces, entre los síntomas, ¿no?, que mayormente se manifiestan de una persona infectada por coronavirus, tenemos la fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para respirar. También se han detectado casos en los cuales hay problemas a nivel gástrico, que involucran incluso casos de diarreas, ¿no? Casos graves que se reportan es cuando ya afecta a nivel de todo lo que se refiere a pulmones, ocasionándoles problemas de neumonía y un síndrome respiratorio agudo severo. En casos que incrementa precisamente este nivel de gravedad, ocasiona también problemas de insuficiencia renal, y lamentablemente los casos que vemos, que ya prácticamente estamos hablando a niveles de mucha gravedad, lamentablemente incluso puede conllevar a la muerte de la persona, ¿no? Los síntomas pueden aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus, ¿no? En línea general estamos hablando de los síntomas que mayormente se manifiestan, sin embargo, se sabe que hay personas que no manifiestan síntomas y que sin embargo han resultado a través de las pruebas realizadas con un diagnóstico positivo. Por lo tanto, es relativo el tema de manifestación también, en algunos casos, la manifestación sintomática, ¿no? E incluso también que sí se sabe, ¿no?, de que los grados de riesgo se incrementan en personas con enfermedades preexistentes. Hablamos entonces de personas con alto riesgo, llámese personas que tienen problemas de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, procesos respiratorios crónicos, obesidad, ¿no? Entonces, en esos casos se incrementan lamentablemente los riesgos de muerte, ¿no? ¿Cómo entonces tenemos que trabajar bajo este esquema del coronavirus con reducir el contagio, ¿no? Entonces tenemos lavado de manos constante, tenemos que considerar que al toser o estornudar debemos cubrirnos la boca y nariz, evitar tocarnos los ojos, nariz y boca, ¿no? Y saber que si tenemos la manifestación de algún síntoma, solicitar atención médica, ¿no? Importante, entonces, mantenernos también informados cuando detectemos algún caso de una persona cercana, de nuestro entorno, de nuestro área de trabajo, etcétera, que pueda manifestar algunos de estos síntomas ligados al coronavirus. ¿Qué características tiene entonces el COVID-19? Entonces, en cuanto a los mecanismos del virus, ¿no? Él puede sobrevivir a temperaturas de refrigeración y congelación, sin embargo, son sensibles a las temperaturas de cocción, ¿no? Es decir, que a altas temperaturas, ¿no?, el virus puede ser destruido, ¿no? El crecimiento no crecen los alimentos, ¿no? Pero a partir de estos puede llegar a las manos de los manipuladores. Por eso que se intensifica las recomendaciones del ámbito preventivo, ¿no? Porque no es una enfermedad transmitida por alimentos, eso hay que aclararlo, ¿no? Sin embargo, como estamos mencionando, existen factores de riesgo que sí pueden condicionar que estos virus puedan ser trasladados de repente a través de los alimentos, pero porque alguna persona infectada haya tosido, estornudado sobre ellos, ¿no? Y puede existir entonces riesgo de que puedan llegar esto a las manos del manipulador, ¿no? Y como sabemos, pues los virus, vamos a verlo a continuación, pueden permanecer también en muchas superficies por un tiempo prolongado incluso, ¿no? Entonces, en cuanto a otra característica del virus es que no son particularmente estables en superficies secas
En cuanto a la sensibilidad, dado que su estructura presenta una envoltura lipídica, viene a ser entonces muy sensible a los desinfectantes, ¿no? De base alcohólica, o agentes tensioactivos como los que se encuentran en el jabón y el detergente. Por eso que, como lo mencioné en la clase anterior que les explicaba sobre limpieza y desinfección, estábamos claros que entonces el mecanismo de acción y eficacia de los jabones, o en este caso el desinfectante, viene a ser una herramienta adecuada y efectiva, ¿no? Obviamente realizando también de forma correcta, haciendo un procedimiento correcto de lavado y desinfección de manos. La transferencia, como decía hace un momento, no hay evidencia de que el virus se transmita a través de los alimentos, y sin embargo hay estudios que han demostrado que la vida límite para que una cantidad suficiente de SARS-CoV-2 sea capaz de dar lugar a una infección oscila entre 3 horas y 3 días. En cuanto a la vida útil del coronavirus, tenemos que puede permanecer en el aire 3 horas, ¿no? Y esta contaminación está asociada, por ejemplo, a gotículas respiratorias que se expiden, por ejemplo, son expedidas, perdón, al respirar, hablar y toser, ¿no? En otro, el caso, por ejemplo, de superficie de metal, por ejemplo, el caso de las monedas, por ejemplo, ¿no? Puede permanecer 4 horas. El estudio también analizó la superficie metálica de las monedas, ¿no? Entonces, dado que, por ejemplo, puede permanecer el virus incluso como hasta 4 horas, cuando hablamos precisamente de medidas preventivas, es que se recomienda que, por ejemplo, los mecanismos de pago o manejo de dinero en general para toda la población, se minimice el tema de pago en efectivo y se recomienda el pago con tarjeta. Claro, obviamente si bien es cierto, ahora tenemos mayor número de facilidades en ese aspecto, sabemos que también esas facilidades no están dadas para la mayoría de la población, ¿no? Sino que hay que tener en consideración, por lo tanto, ahí el uso de los guantes, la desinfección de los billetes, de las monedas, también al momento de poderlas manipular, ¿no? En el cartón puede permanecer un día, ¿no? Entonces puede infectar hasta 24 horas después de haber caído sobre una superficie de cartón, papel o celulosa. En el acero inoxidable puede permanecer hasta 3 días, ¿no? Y esto, por ejemplo, entonces estamos viendo que si es una instalación de producción de alimentos, puede estar presente en el menaje y la grifería, por ejemplo, de baños, de cocina, de lavaderos, etcétera. Entonces, siendo realmente un alto riesgo, ¿no? Entonces, allí es que, por lo tanto, tenemos que considerar cómo tenemos que realizar efectivamente y si se dan cuenta, ser mucho más exhaustivos en las frecuencias, ¿no? De limpieza y desinfección. Sobre el plástico puede permanecer 3 días también igualmente, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, el plástico es uno de los elementos que más empleamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, sin embargo, es uno de los lugares donde se resiste, va a poder permanecer más tiempo el virus, ¿no? Si se dan cuenta, por eso las recomendaciones también están ligadas a que todo aquello, aquel material o aquellas cosas que son, en el caso de alimentos, incluso que están dentro de bolsas, estas bolsas deben ser desinfectadas. Al momento de ser reseccionadas, hay que desinfectar las bolsas, ¿no? Entonces vemos cómo en los diferentes tipos de superficies e incluso en el ambiente, el virus va a permanecer. ¿Y por qué es importante que conozcamos todo ello? Porque, vuelvo a repetir, tenemos que tomar entonces en este aspecto medidas preventivas, ¿no? Los síntomas del COVID, bueno, ya lo he hablado hace un momento, sin embargo hay que diferenciar que pueden en algunos casos a veces confundirse con una gripe o un resfriado, ¿no? Sin embargo, el periodo de incubación del virus puede variar entre 2 a 14 días en promedio, que es lo que mayormente se sabe. Y generalmente los signos pueden estar asociados efectivamente, como les decía, a una gripe o en este caso a un resfriado común, ¿no? Sin embargo, en el caso del coronavirus se
se podría decir que lo que mayormente prevalece es la fiebre, ¿no? La tos seca, ¿no? Y el cansancio generalizado de la persona afectada, ¿no? En líneas generales, ¿no? Y bueno, obviamente cuando se agravan los casos, suceden problemas de dificultades respiratorias, ¿no? La persona tiene dificultades para respirar y hablamos ya de casos que revisten una gravedad alta, ¿no? Entonces, eso es también importante tener en consideración. Las rutas de transmisión que ya hemos hablado, primaria, que se produce de persona a persona, y la secundaria que se produce de manera indirecta, como decía hace un momento, a través de superficies, ¿no? Como las superficies de metal, etcétera, u otro tipo de superficies vehiculizados, ¿no? Las personas vulnerables, quienes vienen a ser los adultos mayores, las personas embarazadas, las personas con obesidad mórbida, mayor a 40, personas con los niños, personas con enfermedades preexistentes, ¿no? Que ya lo he mencionado también anteriormente, pero sin embargo podemos destacar personas que tienen problemas de hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, problemas respiratorios crónicos, obesidad, etc. ¿Cómo vamos a prevenir entonces la propagación del virus en las empresas, en general en diferentes establecimientos, ¿no? Llámese de elaboración o establecimientos de almacenamiento o establecimientos de expendio de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué nos refieren en este aspecto? Entonces, que tenemos que elaborar un protocolo de actuación frente al COVID-19. Este protocolo que se elabora debe estar socializado entre los empleados y los clientes, o sea, no es un documento que se elabora para que esté encuadernado, ¿no? O guardado, sino que es un protocolo que tiene que implementarse. Eso es importante aclararlo, por lo tanto, este documento que se elabora de acuerdo también a la realidad del establecimiento tiene que ser socializado con todos los integrantes de la empresa, ya sea, vuelvo a repetir, un restaurante, una panadería, un mercado, etcétera. Todos tienen que tener conocimiento de este protocolo. Se tienen que implementar entonces los procedimientos y medidas establecidas, en eso constituye precisamente la socialización para poderlo implementar, ¿no? Y elaborar y conservar registros que evidencien su implementación, o sea, los registros son la evidencia del control que estamos estableciendo a través de la elaboración del protocolo, ¿no? ¿Y en qué consiste este protocolo? Entonces vamos a ver que este protocolo de actuación frente al COVID-19 son una serie de estrategias que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud con el contexto de poder, sobre todo, salvaguardar la salud de las personas, ¿no? Y garantizar, sobre todo, también igual el funcionamiento y operatividad de la cadena de producción y suministro de alimentos. Por eso vemos de que en este aspecto se han publicado varias normativas por parte del gobierno en el sentido de poder establecer diferentes fases para el reinicio de actividades, ¿no? Ya hemos pasado la fase 1, hemos iniciado la fase 2, también con la reinicio de actividades de los diferentes rubros en la cadena de producción y también otros rubros que se han integrado con la finalidad de poder progresivamente, ¿no? Retomar sus labores las personas en general, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, entonces, si bien es cierto, ahora nos vamos a referir al protocolo específicamente para el rubro de empresas de alimentos, ya sea en producción o expendio o comercialización de alimentos o almacenamiento, existen protocolos para diferentes sectores, ¿no? Entonces, diferentes sectores, por ejemplo, el ámbito construcción, el ámbito de manufactura, agricultura, textil, electrónico, ¿no? Cada uno de ellos tiene, por lo tanto, un protocolo. Y podemos decir que todos los rubros de negocios, tanto a nivel privado como público, entonces estamos hablando de entidades, empresas, organismos, todos, absolutamente todos, tienen que tener implementados su protocolo y su plan de vigilancia.
control de salud de los trabajadores, ¿no? Es importante, imperante que todos igualmente lo involucren, ¿no? Lo incorporen dentro de sus programas previos al reinicio de sus operaciones y que se pongan en ejecución desde el primer día que van a aperturar, ¿no? ¿Qué aspectos aborda el protocolo? ¿No? El protocolo entonces desarrolla los siguientes aspectos. Ve lo referente a las medidas de la organización, el control de acceso del personal, la salud del personal, la higiene del personal, la limpieza y desinfección de las instalaciones, los proveedores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que involucra, como les decía también anteriormente, involucra a todos los actores, ¿no? Llámese de la propia organización, proveedores, clientes, visitantes, fiscalizadores, si hablamos de una entidad, de la entidad o el organismo de vigilancia sanitaria, etcétera, ¿no? O sea, para todos absolutamente, ¿no? Y bueno, el objetivo en este caso de los protocolos en el ámbito de alimentos, como veíamos, es precisamente, primero, salvaguardar la salud de las personas y como segundo aspecto es poder garantizar el adecuado reinicio de las actividades establecidas dentro de todo el suministro de producción de alimentos, ¿no? Todos los actores de la cadena alimentaria, ¿no? Para ello tenemos que garantizar, por lo tanto, la inocuidad. La inocuidad alimentaria es la prioridad, en este caso, importante, ¿no? De igual manera como la protección de la salud de las personas. En el ámbito de inocuidad, entonces, tenemos que tener en cuenta que lo ideal es, por lo tanto, hablar de una implementación de un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, basada que en los programas prerequisitos que hemos hablado en la sesión pasada, hemos hablado de las buenas prácticas de manufactura, y hoy día hemos hablado del otro programa prerequisito, que es el programa de higiene y saneamiento, que involucra el plan de limpieza y desinfección a todo nivel y en todo rubro de establecimiento de alimentos. Y estos dos programas prerequisitos son los que conforman los principios generales de higiene de alimentos, ¿no? Entonces, este soporte que viene a ser los principios generales de higiene que conocemos como PGH, ¿no? Son las bases sólidas para lograr la implementación de un sistema de autocontrol que está basado en los principios HACCP, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un sistema cuyo objetivo es poder garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, en los casos de los establecimientos que estamos nosotros tratando ahora, su ámbito de cumplimiento obligatorio está en los programas prerequisitos, ¿no? Eso está claro, que sea un establecimiento ya sea pequeño, mediano o grande, sin ningún distingo, tienen que tener, por lo tanto, elaboración documentaria de esos manuales y su implementación en la práctica. El marco normativo, ¿no? Tenemos, la verdad, bastante, ahora en la actualidad vienen surgiendo varias normas que vienen incorporando en el ámbito de alimentos, ¿no? Sin embargo, podríamos partir de una de las normas, se puede decir más antiguas, de base, de referencia, que es el Decreto Supremo 007 del 98, que es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, vigente a la fecha, y que es el punto de partida para todo lo que nosotros vemos, principalmente la implementación de los programas prerequisitos, lo que es ligado, por lo tanto, al rol del manipulador de alimentos, establece todos los requisitos higiénicos sanitarios de las instalaciones, y por lo tanto involucra los controles que se tienen que hacer también a lo largo de los procesos operacionales, ¿no? Involucra entonces un marco general normativo, ¿no? De referencia, muy importante. Y han habido modificatorias también en algunos artículos a esta norma, a este decreto supremo. Luego tenemos la resolución ministerial, la 822 del 2018, MINSA, que está en la norma sanitaria de restaurantes y servicios afines.
Esta norma, publicada recién hace, podemos hablar año y medio, ¿no? 2018, bueno, sí, casi 2 años. Esta norma anula a la anterior norma existente, que era la RM363 del 2005, ¿no? Esa normativa del 2005 ha estado vigente pues prácticamente 13 años, ¿no? Bastante tiempo realmente, muy prolongado para que no se haya emitido ninguna modificación, que la verdad recién la realizan en el 2018, ¿no? En dicha normativa está claro lo que les he venido mencionando, en la cual establece que tienen que tener sus manuales de buenas prácticas y de higiene y saneamiento, e incluso que deben contar con la certificación de principios generales de higiene dado por las municipalidades, ¿no? Entonces, ahí, entonces, quiero por lo tanto recalcar, ¿no? La importancia, entonces, de, ya nos hablan de tener evidencia documentaria de las operaciones y de los controles que se hacen para asegurar las buenas prácticas y el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Ese es un cambio importante con respecto a la norma anterior, ¿no? Hay distritos que ya están trabajando, antes del tema de la pandemia, ya han venido trabajando en la certificación de principios generales de higiene. Algunos esfuerzos importantes antes de esta certificación son programas que se han venido desarrollando en las municipalidades, que es el programa, por ejemplo, de restaurantes saludables, que se han realizado tanto en varios distritos de Lima como en provincia del interior de nuestro país, ¿no? Que también igualmente se han realizado esfuerzos con la finalidad de certificar restaurantes que cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas y puedan garantizar entonces la inocuidad y calidad de sus preparaciones alimenticias, ¿no? Luego tenemos, a propósito de después de esta normativa en restaurantes, recientemente, a partir del tema suscitado en nuestro país de la pandemia, se publica una guía técnica también, ¿no? Para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio. Esta guía técnica del 2020, ¿no? Publicada recientemente, como le decía, virtud a la modalidad de servicio que actualmente está aprobada y autorizada para restaurantes y servicios afines, establece o complementa de alguna manera recomendaciones, pero ligadas sobre todo a las condiciones, por ejemplo, de envasado, empacado, por ejemplo, los requisitos que debe tener el contenedor o caja para el reparto del alimento, las modalidades de reparto, de las preparaciones alimenticias, las responsabilidades que tienen en este caso los gobiernos, ¿no? Tanto regionales, locales y también los propios establecimientos, ¿no? Como los restaurantes y, vuelvo a repetir, servicios afines, ¿no? Y reforzar el tema del organismo de vigilancia sanitaria que está a cargo de las municipalidades y el control sanitario, ¿no? Que debe realizar entonces ya propiamente el establecimiento en sí, ¿no? En ese aspecto, también igual comentarles que tenemos la resolución ministerial 461 del 2007, que es los criterios microbiológicos de análisis de superficies también, ¿no? Tenemos también igualmente la resolución ministerial la 239 del 2020, que aprueba el documento técnico de lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Tenemos también igualmente, ¿no?, el protocolo único de medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID para restaurantes y servicios afines en la modalidad de entrega a destino, y recojo, ¿no? Recojo en el local. Y bueno, sobre ellas también se han ido incorporando otras normas específicas del gobierno para las situaciones de emergencia sanitaria que tenemos, que venimos teniendo prácticamente desde marzo, ¿no? Que se inicia se reportan los primeros casos y se establecen las medidas de cuarentena dadas por el gobierno. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo relacionado a cómo se va a brindar, cómo se debe brindar en este caso el servicio, ¿no? O sea, hablamos en este caso específico
de los servicios que se van a brindar bajo la modalidad de delivery, ¿no? O de recojo en el establecimiento para los diferentes rubros, ¿no? Entonces, la atención, por ejemplo, que se debe dar del establecimiento, se deben de tener en consideración un horario establecido y la cual debe ser de conocimiento, obviamente, de la autoridad sanitaria inmediata, que es la municipalidad, ¿no? Debiendo establecerse claramente su horario, ¿no? De funcionamiento de operaciones, ¿no? Permanecerá cerrado al público, por lo tanto, obviamente sabemos que no hay servicio de atención al cliente en salones, en zonas comensales, ¿no? Ahora, la modalidad de atención de pedidos puede ser presencial o no presencial también, ¿no? Hay también casos que se establecen que el usuario vaya directamente al establecimiento a hacer su pedido y recogerlo directamente, como obviamente los mecanismos de comunicación a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, ¿no? Uso de aplicativos de comunicación para poder realizar el pedido respectivo, ¿no? De lo que vamos a necesitar, ¿no? Como les decía, en rubros de mercado se está trabajando ya también con dicha modalidad de servicio delivery, ¿no? Hay puestos de expendio que tienen, obviamente, sabemos también, ¿no? Han tenido toda una gama de clientes que han siempre atendido, ¿no? Hablamos de mercados porque ya funcionan muchos años. Y con el motivo de poder facilitar también el tema del, sabiendo el tema de aislamiento que debemos tener en líneas generales las personas, entonces ellos han implementado igualmente su protocolo y su modalidad de servicio de delivery, ¿no? Para poder, en este caso, entregar directamente a la persona sus pedidos, ¿no? Ya sea de verduras, frutas, carnes, productos envasados, productos de limpieza, etc. ¿Qué tenemos que considerar en cuanto a aspectos de este servicio? Que se debe implementar una política de no contacto durante el servicio, ¿no? En todo momento, en las recomendaciones que nosotros vemos y se consideran es minimizar el contacto, ¿no? O establecer incluso barreras físicas de tal manera que puedan establecer un distanciamiento, ¿no? Por lo menos en este caso de 2 metros entre el cliente y la persona, obviamente, el despachador, persona que va a entregarle, ya sea despachador o deliverista. Luego se tiene que registrar también la información necesaria para realizar la rastreabilidad en caso de sospecha o confirmación de contagio. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que establecemos todo ello, ¿no? Y establecer medios de contacto entre los trabajadores y el responsable de seguridad y salud en el trabajo, que es una persona designada por parte de la empresa, quien va a ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Encargado, por lo tanto, de poder realizar el monitoreo del personal, ¿no? Realizar la verificación del estado de salud de los trabajadores, cómo se va a establecer el protocolo de control, desde el control de temperatura, desde el uso de los EPPs, del distanciamiento, del cambio de ropa, del no llevar la ropa de trabajo fuera del establecimiento, el uso adecuado de los servicios higiénicos, sanitización de manos, etcétera, ¿no? Y, bueno, también se recomienda que la empresa deba contar con un stock de pruebas rápidas para COVID-19. En ese sentido, de hecho, la gran mayoría de establecimientos, previo a su inicio de operaciones, los que ya están, obviamente, actualmente funcionando, han realizado a sus trabajadores, colaboradores, el depistaje de COVID, ¿no? Bueno, esta etapa relacionada entonces a las medidas preventivas de bioseguridad y operatividad, ¿no? Vamos a hablar específicamente entonces de los usos de implementos de protección personal que los conocemos como los EPPs, ¿no? Entonces vamos a ver que el uso de estos EPPs va a darse, el uso de mayor número o mayor cantidad de implementos de protección va a depender de la actividad que realicemos, ¿no? Obviamente un administrador de pronto no va a tener las mismas, tal vez, cantidad de EPPs
que lo utilice una persona, ya sea el deliverista, que va a estar en contacto, o el despachador, o la persona también incluso de producción, ¿no? Entonces, ahí hay que ver netamente, entonces, de acuerdo a la función que va a desempeñarse, determinar, por lo tanto, su nivel de riesgo y, por ende, la cantidad de EPPs necesarios que deba requerir, ¿no? Para garantizar sus medidas preventivas de bioseguridad y operatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, personal operativo, ¿no? Debe tener su cofia, su delantal plástico, que en este caso, de acuerdo al proceso, obviamente si está en una acción de lavado, tiene que tener realmente su delantal, ¿no? Guantes, entonces es exclusivo también para personal de limpieza, por ejemplo, para personal de reparto propio tercerizado, sería en este caso, de hecho, necesario que también utilice lentes de protección. Y la mascarilla, que como sabemos es obligatorio para todos, ¿no? Todos absolutamente deben hacer uso de la mascarilla. ¿Y quién es responsable de entregar estos EPP? Bueno, en este caso puede ser el responsable, que es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, encargado, o el administrador, ¿no? Si es personal administrativo, de pronto cofia, mascarillas, guantes, ¿no? Si, por ejemplo, es una persona de reparto, sería en este caso cofia, guantes, lentes de protección, mascarillas. Incluso, o sea, si ya no utilizas los lentes de protección, podría utilizar las caretas faciales, que también son bastante importantes, necesarias, y que me da un nivel de protección también, ¿no? En este caso a la persona encargada del reparto, ¿no? Algunos en medida de doble seguridad incluso tienen el casco, la careta facial, incluso los guantes, los lentes, ¿no? Entonces, de pronto si ya tienes la careta facial, ya no es necesario los lentes, ¿no? Pero bueno, ya depende también igual de las medidas de reforzar el nivel de protección, ¿no? Y en el caso de externos, cofia, también igualmente guantes, bueno, externos en el sentido de que sea una persona, por ejemplo, el responsable de la empresa o el jefe inmediato que va a estar en el interior, ¿no? Porque si es una persona, en el caso, por ejemplo, del cliente, el cliente se le pide obviamente que esté con mascarilla y guantes, ¿no? Idealmente, ¿no? Entonces los externos, cofia, guantes, lentes de protección y mascarilla, ¿no? ¿Qué medidas de preventivas también tenemos que establecer en las instalaciones y servicios, ¿no? Es importante entonces definir el aforo de las áreas de trabajo. Como sabemos, normalmente nos establecen en los lugares que han sido autorizados, obviamente se les ha otorgado su licencia de funcionamiento, tienen un nivel de aforo determinado. Sin embargo, lo que se recomienda es que prácticamente van a tener libre la zona de comensales. Entonces, esa zona debe ser adecuada para preparar lo que es la zona de despacho y atención al público, ¿no? O sea, lo que va a ser concerniente al despacho, ligado a atención directa a las personas que recogen sus preparaciones, así como en el caso de que sea recogido por el deliverista, que va a trasladar la preparación alimenticia al contenedor térmico y que va a realizar entonces el traslado de dichas preparaciones, ¿no? Igualmente podríamos establecer entonces, bueno, estamos claros que el distanciamiento se debe dar de al menos 1 metro entre el personal y en el caso de proveedor y clientes, 2 metros, ¿no? Es para ello que se establecen señalizaciones adecuadas en lo que viene a ser la zona que ha sido determinada para la atención al cliente, ¿no? Para poder ya sea realizar el recojo directo o incluso para hacer uso de acceder, por ejemplo, a bancos, a empresas autorizadas, ¿no? A realizar transacciones. Vemos que todos ellos tienen entonces un protocolo establecido a poder cumplir con las señalizaciones, el distanciamiento adecuado y también el uso de PPPs y también establecer esa barrera física, ¿no? Igualmente vemos que en los mercados se viene implementando, o ya se ha implementado en los mercados, una barrera física entre yo cliente y el responsable del puesto de expendio, ¿no? Entonces se han colocado en todo lo que es la delimitación de su puesto de expendio micas de protección, ¿no? Micas, incluso
un plástico ¿no? resistente, que han hecho una delimitación entre el cliente y la persona que atiende, ¿no? Que va a atenderle, ¿no? De tal manera que se cumpla, por lo tanto, con lo relacionado al distanciamiento social, ¿no? La señalización que ya hemos hablado de las zonas de acceso del repartidor o cliente, tener en cuenta el darle los materiales necesarios para su higienización de manos, como jabón, gel desinfectante, papel toalla, etc. Y bueno, barreras físicas, atención al cliente y despacho, y sustituir el control de asistencia digital, ¿no? Entonces, establecer otros mecanismos que en ese caso ya lo están implementando los establecimientos, cómo va a evitar, por ejemplo, este mecanismo de control, implementando otro, ¿no? De repente llenando la persona de seguridad, el control manual de las personas que van ingresando, su hora de ingreso, verificar obviamente lo relacionado a su presentación y higiene personal, así como el control de temperatura, y verificar que se realice la desinfección de calzado, aplicar el desinfectante para la ropa y obviamente proceder también a la desinfección de manos, ¿no? Que tenemos que considerar también importante, ¿no? El abastecimiento de agua. Eso es sumamente importante, ¿no? Tener en cuenta el agua en cantidad suficiente, no tenemos que tener problemas, obviamente, de desabastecimiento, sin embargo, se tiene que tener también un plan de contingencia, ¿no? De pronto tener agua que hayan recolectado en un tacho, higienizado previamente, y ahí puedan tener agua almacenada, ¿no? Para poder, si se presentase alguna contingencia, ¿no? Que implique que no vayan a tener agua, por ejemplo, puedan abastecerse de ella para realizar sus actividades. Otra medida preventiva es el saneamiento, ¿no? En el saneamiento ambiental, sabemos que estos saneamientos ambientales en todos los rubros de establecimientos se tiene que realizar de una forma frecuente. Por ejemplo, en el caso de mercados, la recomendación sería que se haga mensualmente. Incluso en los restaurantes, de acuerdo a cada realidad, de acuerdo al volumen de producción, de acuerdo a si son alimentos de riesgo. Por ejemplo, les digo, en una cevichería, por lo general, ¿no? Al manejar productos como pescados y mariscos, las cuales obviamente por la naturaleza de dichos productos generan olores penetrantes que en este caso se dispersan por el ambiente, por las superficies. Entonces el tema del manejo de residuos tiene que ser bastante constante, la higienización, la desinfección, porque por líneas generales el producto es un atrayente de insectos, de moscas, por lo general, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado entonces de establecer nuestras medidas de saneamiento ambiental, ¿no? En casos de establecimientos, la frecuencia de saneamiento ambiental, porque por si acaso quiero aclarar que no es que cada 6 meses recién voy a hacer mi desinfectación, mi desratización. La verdad depende de la realidad. Por eso que tenemos una normativa que es de el tema de saneamiento, que es el 022, que son las medidas de saneamiento. Y te establece claramente que la empresa debe de realizarla, ¿no? Estableciendo de acuerdo a su plan, ¿no? A su plan de higiene. Hay empresas que lo realizan cada 2 meses, por ejemplo, cada 3 meses, algunos como incluso mensual. Ahora, en el caso de los mercados, sí está establecido en la normativa de funcionamiento de mercados de abasto que ellos deban de cerrar por lo menos una vez al mes el mercado para realizar las actividades de saneamiento ambiental, ¿no? Entonces, tienen que cerrar sus establecimientos por lo menos una vez al mes, ¿no? Y por lo tanto, como decía hace un rato, ellos tienen conformado su comité de autocontrol y por lo tanto allí tienen claramente contemplado cómo se va a establecer su procedimiento para poder llevar a cabo sus
sus actividades de saneamiento que lo realizarán pues a través de una empresa autorizada, ¿no? En este caso, también tendríamos que referirnos a que los centros de abastos también tienen que considerar que su frecuencia va a ser mayor por tratarse de ser un mercado con un determinado número de puestos de expendio, cada uno de ellos genera residuos, ¿no? El volumen de alimentos que se maneja es grande, ¿no? De acuerdo al tipo de alimento, obviamente, pero por lo tanto las medidas de saneamiento ambiental deben ser bastante frecuentes, ¿no? Y luego, del saneamiento ambiental, estamos claros en definir que se tiene que realizar una desinfección de los ambientes antes de que inicien las operaciones, ¿no? También igual llevado a cabo por una empresa autorizada. Otro aspecto a mencionar es que la limpieza y desinfección, ¿no? Como lo venimos recalcando, tiene que hacerse una mayor frecuencia posible en casos de zonas que tengan mayor contacto con las manos del personal o clientes. Entonces tenemos que nuestra frecuencia ser más constante. Y ahí se establece que aquellos restaurantes que ya hayan tenido su plan de higiene tengan que hacer ajustes, ¿no? Ajustes a su plan contemplado, en la cual de repente han tenido una frecuencia determinada, obviamente van a hacer que esta frecuencia sea más constante, ¿no? En los casos que ameritan. Después tenemos que considerar desinfección, pues, ¿no? De todo aquello que necesite limpieza previa y desinfección, como las mesas, los equipos, los vehículos de transporte, tener en cuenta la preparación, por lo tanto, de las soluciones desinfectantes, ¿no? Después de cada despacho o antes de colocar los pedidos, ¿no? Otro aspecto a mencionar es el manejo de residuos. Y sobre eso, en las referencias que tenemos, tanto a nivel de las guías, los protocolos que tenemos actualmente, se ha establecido, por ejemplo, para el uso o la disposición de los residuos sólidos, por ejemplo, en el caso de residuos, por ejemplo, que sea papel higiénico, pañuelos, mascarillas, guantes, cofias, cualquier otro elemento contaminante, deben de tener un tachito de color rojo, con bolsa interna roja, donde van a hacer la eliminación de estos tipos de materiales contaminantes, ¿no? No puede mezclarse allí en ese tacho, eliminar residuos, restos orgánicos o inorgánicos comunes con los tipos de residuos generados o desechos a raíz de estos implementos de protección que hemos hablado, ¿no? Ahora, estos recipientes deben ser manipulados también de forma adecuada. Se recomienda que deben de colocarse en una bolsa de color roja, que tenga un doble nudo, y sobre todo rociarlo de solución desinfectante con hipoclorito antes de proceder a su descarte, ¿no? Otro aspecto en lo que es instalaciones y servicios es lo relacionado a los servicios higiénicos y vestuarios. Para ello, tenemos que considerar que tenemos que y en general igual para todos los rubros de establecimientos, contar con espacios exclusivos que nos permitan, por ejemplo, tener servicios higiénicos diferenciados de casilleros y vestuarios. Eso se ha visto en algunos establecimientos que no lo han estado cumpliendo. Por lo tanto, ahora en la modalidad de delivery, por ejemplo, una opción interesante es emplear los servicios higiénicos de clientes, destinarlos para el personal, ¿no? Porque a veces se veía en locales que no tienen diferenciados, no los tenían diferenciados para el personal utilizaba para clientes, no tienen un vestuario, no tenían diferenciación entre servicios higiénicos y ducha y vestuario, etcétera. Entonces, varias deficiencias en este aspecto se han venido detectando, ¿no? Entonces, una recomendación está dada por, vuelvo a repetir, en poder adecuar los servicios higiénicos que normalmente establecido para clientes que puedan ser utilizados por sus colaboradores, ¿no? Y sobre los vestuarios, tener los casilleros también donde permita, generalmente hay casilleros que tienen doble división, ¿no? En el sentido de que
puedan ahí almacenar, guardar la ropa de calle que traen que vienen de casa, se hacen el cambio de ropa, ¿no es cierto? Y la ropa de calle la guardan en una bolsita y la colocan al interior de las gavetas o casilleros. Y por otro lado, tenemos también la diferenciación para guardar en el caso de las ropas de trabajo que hemos utilizado. Pero ojo, con esa recomendación, la ropa de trabajo debe ser cambiada de forma diaria y sobre todo una vez terminadas las operaciones deben proceder a lavar su ropa, ¿no? Y por ningún motivo deben sacar su ropa de trabajo del establecimiento o llevarla a su casa, ¿no? Esto está absolutamente contemplado en el cumplimiento del protocolo, ¿no? También igual, obviamente, tenemos que cumplir el distanciamiento social mínimo de 1 metro, ¿no? Sobre los equipos sanitarios, de hecho, disponer de un punto de lavado de manos al ingreso, ¿no? Vemos acá en este caso el gavete de higienización de lavado de manos, ¿no? Que generalmente debe estar colocado al ingreso del establecimiento, que consta, pues, como sabemos, de jabón líquido, gel desinfectante, dispensador de papel toalla, tachito exclusivo para poder eliminar ahí los restos, por ejemplo, de papel toalla, ¿no? Obviamente con bolsa plástica interna y con accionar a pedal, ¿no? Debe también tener un instructivo de lavado de manos que debe ser pegado en la pared, ¿no? De tal manera que el colaborador directamente va a poder visualizar su instructivo para que pueda seguir los pasos secuenciales para su lavado y desinfección de manos, ¿no? Por si acaso, un tema es un gabinete de higienización al ingreso al local y también dentro del área de proceso, en caso de restaurantes, por ejemplo, también se debe asignar un lavadero para, durante las operaciones, pueda realizarse el lavado de desinfección de manos y no tenga que estar yendo al baño, ¿no? El baño, ojo, los servicios higiénicos son, obviamente, cuando la persona ingresa a laborar, previa desinfección de calzado, ropa y manos, va a dirigirse inmediatamente a sus servicios higiénicos y vestidores para proceder al cambio de ropa. También los servicios higiénicos diferenciados para damas y caballeros deben estar adecuadamente implementados con su jabón líquido, gel, papel toalla y tachito. Igual, además de que los sanitarios deban tener su dispensador de papel higiénico y su tachito interno. Ok. Ahora vamos a ver lo referente al personal, ¿no? Entonces, ¿qué medidas preventivas de bioseguridad se ha contemplado para las personas, ¿no? Entonces, en primer lugar, que las personas para que puedan transitar, puedan desplazarse, tienen que tener un permiso temporal, ¿no es cierto? ¿No? Hasta la fecha se maneja entonces que los vehículos autorizados que puedan circular lo deben de realizar previa solicitud de autorización. Igual que también las personas que integran a las diferentes que pertenecen privadas y que deban trasladarse, tienen que generar igualmente su pase y su autorización. Ok. Yendo ya en este caso a las medidas preventivas en cuanto al personal administrativo y operativo, ¿no? Vamos a ver las recomendaciones que se establecen. En líneas generales, por ejemplo, comentarles que tenemos un documento técnico que es el protocolo, que tiene un anexo único, el que ha sido elaborado por Senfotur, ¿no? El Ministerio de Producción, y en la cual en los procesos operativos, y también tenemos obviamente la guía de restaurantes y afines que ha establecido el Ministerio de Salud a través de DIGESA. Por otro lado tenemos la guía de mercados de centros de abasto que también ha salido por parte del Ministerio de Producción, publicada, y en cada una de ellas, por lo general, vemos que se establecen actividades antes de iniciarlas, durante y al terminar, que es importante, ¿no? Porque es bastante específica en el sentido de podernos establecer qué cuidado debemos de tener en consideración, qué debemos de realizar antes de ingresar, por ejemplo, a iniciar nuestras actividades
dependiendo también de la labor que vamos a realizar y de acuerdo a la etapa de proceso en la cual vamos a estar involucrados directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso personal administrativo y operativo, antes del inicio de actividades, por ejemplo, tenemos que verificar el uso de la mascarilla, el control de la sintomatología, para eso se tiene un registro, ¿no? Que están establecidos en los anexos del documento técnico emitido por el Ministerio de Producción, en la cual se establece el control de la sintomatología, ¿no? Determinar que la persona esté libre, no tenga, por lo tanto, ningún síntoma asociado a COVID, y también igual, por ende, también que haya, muy aparte también igual de controlar que no haya un síntoma asociado a una ETA, ¿no? Pero principalmente entonces vemos todo lo relacionado a poder verificar el estado de salud de las personas, llevar a cabo al ingresar el personal, previo al ingresar a las áreas determinadas, tanto sea un centro de abastos, un restaurante, una panadería, un minimarket, etcétera, llevar a cabo el control de temperatura, tanto de los colaboradores, ojo, así como de las personas externas que vengan, ¿no? Control de temperatura, la desinfección del calzado y el lavado de manos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entonces considerar? Estos requisitos previos que hemos mencionado, ¿no? Y vemos que se establece un primer control, que es el que hemos mencionado, que es verificar el estado de salud, ¿no? La medida obligatoria al ingreso, salida a los vestidores, es la aplicación del alcohol y desinfección del calzado, ¿no? Y como segundo control es el lavado de manos y aplicación de alcohol y desinfección nuevamente del calzado, pero esta etapa es previo al ingreso ya a las áreas de producción, ¿no? Entonces establecemos dos medidas de control, ¿no? Un primer control, un segundo control y una medida obligatoria, que es cuando se establece un ingreso a los vestidores, ¿no? Entonces vemos aquí en los dibujos, aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces, las actividades relacionadas precisamente de forma gráfica antes de poder iniciar nuestras actividades, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? La desinfección de manos, que cuenten las personas con sus EPPs, el asegurar que la zona de trabajo esté limpia y desinfectada, y para ello tiene que disponer de soluciones desinfectantes, como el jabón y el gel desinfectante o el alcohol desinfectante. El alcohol, perdón. Luego vemos entonces actividades durante, o sea, ya hemos partido antes de iniciar. Ahora vemos durante las actividades. Tenemos que considerar el evitar toser o estornudar, como ya sabemos, cubrirse con el antebrazo, ¿no? Si es que tenemos obviamente necesidad de ello. Luego está prohibido el uso de celulares, para eso la persona encargada, ya sea el administrador, el establecimiento, o en este caso el delegado, si hablamos de un centro de abasto, tiene que recopilar los celulares, ¿no? No está permitido el uso de celulares al interior de las áreas de operaciones. Está prohibido el saludo con contacto físico, no está permitido darse la mano ni el codo, no, de ninguna manera. Entonces, estas medidas tenemos que cumplirlas de forma obligatoria, ¿no? Y tenemos aquí entonces igualmente, ¿no? Y algunas consideraciones relacionadas precisamente a lo que hemos venido mencionando, ¿no? La desinfección de equipos y materiales utilizados en las operaciones de acondicionamiento, cada vez que sea necesaria, ¿no? Como sabemos, la regla del distanciamiento social, por lo menos 1 metro entre una persona y otra, el uso de soluciones desinfectantes en las operaciones, dependiendo también del tipo de producto, y hemos hablado bastante sobre este tema. Como siguiente etapa es realizar el lavado de desinfección de manos y superficies inertes, ¿no? Cada vez que sea necesario. En este caso, cuando se produjo un cambio de operaciones, entrega de productos del área de preparación, etc. Luego tenemos la habilitación de un punto para desechar los EPPs, que era el tacho rojo que hemos hablado, ¿no? U otros elementos de un solo uso, eliminarlos aquí. Y la recomendación es evitar
tocarse la boca, nariz y los ojos, ¿no? Y tenemos ahora la otra recomendación, que es al finalizar las actividades. Al finalizar las actividades, tenemos que entonces disponer de un recipiente asignado para la indumentaria de trabajo, lo que hemos hablado, ¿no? La ropa, entonces tiene que ser lavada y desinfectada en las instalaciones. Tienen que proceder al lavado de manos, colocarse los EPPs para su retorno a casa y también, tanto como se ha hecho el control de temperatura al ingresar al establecimiento, lo mismo se debe realizar al salir de las instalaciones, al finalizar las actividades, ¿no? Es muy importante este aspecto porque, como vemos, producto de la situación que vivimos actualmente y de los incrementos en números de casos infectados, entonces tenemos que considerar la persona que procede de su domicilio a sus casas, establecerle un control al ingresar. Igual durante las operaciones, por eso se tiene un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, esa persona tiene que estar monitoreando las operaciones de los colaboradores, ver que no se manifieste ningún signo o síntoma. Si se manifestase, obviamente se tiene que tomar medidas en el sentido que la persona lamentablemente, bueno, tendría que retirarse para poder ser derivado a un establecimiento de salud de forma inmediata, ¿no? En el caso de este control de temperatura, también igual sabemos que en el caso de las personas de delivery, los repartidores también se les toma la temperatura antes que salgan a realizar la distribución. ¿No? Y bueno, aquí las recomendaciones entonces es lavado y desinfección de manos al terminar y también, obviamente, previa desinfección de todo aquello que haya utilizado durante sus operaciones, ¿no? Hablamos entonces de su área de trabajo, de sus equipos, su mobiliario. Igual también se traslada al tema de los comerciantes de centros de abasto, también tienen que dejar limpio su puesto de expendio. Y en líneas generales, de acuerdo a la organización que realicen, tienen que hacer también la limpieza general del establecimiento, del mercado. Entonces allí tenemos que considerar dejar todo sanitizado y lavar y desinfectarnos las manos al terminar. Toda esta implementación de todas esas actividades operacionales, cumpliendo por lo tanto el protocolo establecido de acuerdo a cada realidad, vamos a poder lograrlo siempre y cuando se establezca una adecuada política de sensibilización y capacitación a los colaboradores de la organización, ¿no? También nos establecen en la normativa existente que normalmente en los establecimientos se deben realizar un cronograma de capacitaciones, ¿no? Normalmente se han establecido en lo ligado a los programas prerequisitos, por ejemplo, BPM, programa de higiene y saneamiento, contaminación cruzada, temas relacionados, por ejemplo, a la cadena alimentaria, a las buenas prácticas de almacenamiento, atención al cliente, principios generales de higiene, implementación y uso de registros de control, etcétera, ¿no? Sin embargo, a ese programa de capacitaciones que normalmente se tenían establecidos, se debe complementar con capacitaciones sobre medidas frente al COVID. Estas capacitaciones tienen igualmente que ser registradas y documentadas, ¿no? Entonces, en esta situación actual en la cual estamos, ¿no? Es muy válido igualmente también establecer mecanismos de cómo llevar a cabo estas capacitaciones, ¿no? Virtuales, de pronto, o si se van a hacer presenciales, obviamente igualmente tomando todas las medidas necesarias de distanciamiento y también usos de EPPs, ¿no? Y tiene que ser documentada, por lo general se recomienda que se tomen fotografías, se puedan realizar un video de la capacitación que se ha
se ha realizado, ¿no? Y por lo tanto llenar el registro de capacitación. Las personas externas, ¿no? También igual tenemos que considerar que los controles que se han implementado en un establecimiento también deben ser trasladadas hacia todas las demás personas externas, ¿no? Como por ejemplo, ¿quiénes? Los proveedores. Los proveedores tienen que también, que van a traernos productos solicitados, ¿no? Que tienen que también cumplir especificaciones técnicas de calidad, tienen que cumplir con el uso de PPs, tienen que cumplir también con el tema de trasladar productos en condiciones sanitarias adecuadas, etcétera, trayendo también documentación de los productos, por ejemplo, ficha técnica, certificados de calidad, ¿no? Informes de ensayo, los casos que ameriten. Entonces, también igualmente tienen que venir adecuadamente uniformados a estas personas. También igual hay que establecer los controles, ¿no? De temperatura y verificar su presentación, así como las condiciones de los productos, ¿no? Tenemos proveedores, fiscalizadores. Bueno, en este caso tenemos que, como sabemos, apenas generalmente les brindan la autorización de reinicio a los establecimientos. Por lo general están teniendo la supervisión de la municipalidad, ¿no? Y también en el caso de Sunafil, que también igualmente está realizando las visitas para verificar que tanto el protocolo como el plan de vigilancia y control de salud de los trabajadores cuenten con estos documentos en forma física, pero también igualmente van a verificar el cumplimiento en la práctica, se puede decir, de todo lo que han establecido en su documentación, ¿no? Entonces, están teniéndose actualmente esas visitas de parte de la municipalidad, como les repito, de parte también de Sunafil, y en algunos casos también establecía que el Ministerio de Producción también puede hacer visitas, ¿no? Inopinadas a los establecimientos, ¿no? Tener en claro que si una persona externa no cuenta con la CPP, sobre todo el uso de mascarillas, no va a poder ingresar a la empresa, ¿no? O en este caso al establecimiento, etc. Y bueno, vamos a ver que estos procesos operativos, en la clase pasada hablamos, ¿no es cierto? Hicimos una evaluación de control de operaciones ligados a las BPM, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a ver esas etapas de proceso, pero relacionadas, en este caso, a el uso adecuado de las EPPs, los productos a utilizar y también a los riesgos a los cuales se ven expuestas las personas en cada etapa de proceso, ¿no? Entonces, en estos protocolos de restaurantes y afines autorizados para esta entrega a domicilio, ya sea con modelo de reparto o de recojo en el local, vamos a ver entonces cada una de ellas. Por ejemplo, se inicia, por ejemplo, los procesos operativos con las compras, ¿no? Entonces tenemos que considerar el uso de PPs, que ya hemos mencionado, ¿no? El uso de los productos químicos, ¿no? Que tenemos que utilizar para la sanitización de manos y de superficies inertes, ¿no? En este caso, la persona encargada de compras tiene que cumplir con dicho uso de PPs y tener los implementos adecuados para sanitización de manos y superficies, ¿no? ¿Qué viene a ser en este caso una deficiencia que no debe permitirse? Es que no tenga la persona su EPP, o que no cumpla con el distanciamiento, o que no se lave o desinfecte las manos, ¿no? Esos son los principales riesgos a los que se ve expuesto. Y este proceso de compras está, de alguna manera, como lo he mencionado anteriormente, ligado a riesgos que existen, ya sea antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad, que si se dan cuenta, están relacionadas a precisamente lo mismo, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los usos de PPPs, también se relaciona que, por ejemplo, deba tener uso de PPs adicional por si se presenta una contingencia, no sé, de repente se rompió la mascarilla, ¿no?
o se humedeció, ¿no? Entonces, para eso tiene que establecerse también un cumplimiento de tener, en este caso de forma adicional, por ejemplo, una mascarilla, ¿no? Entonces, su procedimiento antes de la actividad, por ejemplo, está ligado a lavado y desinfección de manos, colocarse la indumentaria y los EPP para poder hacer las compras fuera de la empresa, ¿cierto? Debe llevar dispensadores portátiles, de hecho tiene que utilizar su alcohol gel y también llevar su alcohol, su dispensador de alcohol. Y como les decía, de portar de forma adicional en este caso, un EPP de contingencia, ¿no? Que podría ser en el caso de pronto de la mascarilla, ¿no? Durante la actividad, en operaciones, tenemos que ver también que verificar que el proveedor cumpla con las medidas de bioseguridad durante el servicio. Cumplir también igualmente el distanciamiento entre la persona y el proveedor, ¿no? Tener, en este caso, realizar la desinfección de manos todas las veces que se ameriten. Evitar tocarse la nariz, boca, ojos. Y generalmente cuando haga uso de un dispositivo, en este caso móvil, obviamente el celular, no deberá manipular la mascarilla, ¿no? Sabemos que si va a tener que incluso manipular el celular, tener que desinfectarlo antes de utilizarlo, y bueno, igualmente luego de utilizarlo, pero no, no manipular la mascarilla si antes estás manipulado igual el celular, ¿no? Salvo que te hagas la desinfección previa, ¿no? Y luego de la actividad, ¿no? Después de esa actividad, entonces hablamos, ya la persona encargada de compras debe regresar, ¿no? Debe regresar a las instalaciones del establecimiento, ¿no? Entonces, debe seguir también la medida de bioseguridad, también, por ejemplo, proceder a desinfectar externamente las bolsas, ¿no? En la zona que sea determinada una zona de recepción de dichos productos, ¿no? Entonces hay que proceder a la desinfección de las bolsas. Igualmente, si por ejemplo traen productos en jabas, se recomienda que se haga el trasvase de productos que estén en una java a una java propia del establecimiento, ¿no? Y lavarse y desinfectarse las manos, ¿no? Antes y después de colocarse la indumentaria para, en este caso, iniciar sus actividades, ¿no? Entonces, vemos en este caso, para cada una de las actividades, que se ha desdoblado de igual manera las medidas de recomendación ligadas a tener en consideración, por ejemplo, esta etapa de recepción, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué riesgo se ve expuesta la persona durante esta etapa, ¿no? Si, por ejemplo, no utiliza adecuadamente sus EPP, si no se lava las manos, si no cuenta con una zona de residuos peligrosos, si no se ha lavado, desinfectado el delantal que ha utilizado, o si no ha desinfectado, eliminado los envases en los que hayan llegado los alimentos, ¿no? Esta etapa entonces es sumamente importante también en todo establecimiento, porque tenemos que considerar todas las medidas que debemos de cumplir, tanto nosotros como persona, o en este caso la persona encargada de la recepción, tanto de su indumentaria, el manejo de residuos adecuado, ¿no? Eliminar los residuos en el tacho correspondiente, y también la desinfección de los envases, ¿no? En los que han llegado los alimentos, ¿no? Igual como vemos, también entonces tenemos recomendaciones ligadas a antes de la actividad, ¿no? La desinfección de manos, verificar que cuenten con sus EPPs, la limpieza y desinfección de la zona de recepción, eso es muy importante. La zona habilitada para realizar esta función de verificación de productos tiene que estar adecuadamente desinfectada. Hablamos de la mesa de trabajo, ¿no? Del ambiente en sí o el área destinada para la recepción, en la cual esté limpio piso, paredes, techos, puerta, mobiliario, ¿no? Tiene que tenerlo entonces limpio y desinfectado, tener un punto de desecho de residuos peligrosos y contar con las soluciones desinfectantes. Igual entonces vemos durante la actividad también igualmente tenemos que considerar todas estas recomendaciones, en la cual se ha desinfectado de cosas. Tenemos que eliminar también los empaques que no sean necesarios, realizar la desinfección de delantales, de los empaques externos y materiales que pasarán a la siguiente etapa de proceso, ¿no? Es lo que estábamos hablando.
usar los delantales en todo momento, mantener el distanciamiento social y evitar tocarse la boca, nariz u ojos. Luego de la actividad, ¿no? Y hablamos de finalizar esa actividad de resección. Entonces tenemos que igualmente desinfectar el área y todo aquello que hemos utilizado. ¿Qué tenemos que hacer? Retirarnos también el delantal que hemos empleado para proceder a hacer lavado desinfectado y almacenado en un lugar asignado. Y transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los alimentos que ya han sido reseccionados, verificados y desinfectados. Entonces, después de la actividad de resección, de control realizado en la resección, procederemos a trasladarlo en un vehículo, en este caso en un coche de metal, ¿no? Preferentemente con ruedas, previamente higienizado, y vamos a trasladarlo hacia el área de almacenamiento, que es la siguiente etapa del proceso, ¿no? Otra etapa en proceso operativo de almacenamiento. Y lo mismo, ¿no? También igual el uso de productos químicos. También, por ejemplo, antes de la actividad que vamos a realizar de almacenamiento, ¿no? Todas las recomendaciones están ligadas a eso, ¿no? De que las áreas y equipos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a almacenarlo en cadena de frío, los productos como cárnicos, vegetales, frutas, embutidos, lácteos. Entonces tenemos que asegurarnos que el equipo o los equipos estén limpios y desinfectados antes que procedamos a almacenar los productos al interior de ellos, ¿no? Otra recomendación es esa antes de la actividad. Durante la actividad, generalmente también lo mismo, el distanciamiento social. Como vemos, los productos deben estar sobre una parihuela, nunca sobre el piso, ¿no? Y sanitizar las manos cada vez que sea necesaria. Luego de la actividad, también tenemos que desinfectar todo aquello que entre en contacto con nuestras manos y nuestras áreas y equipos de almacenamiento, ¿no? Si hemos trasladado y traspasado productos al equipo, luego procederemos a lavar y desinfectar, por ejemplo, las parihuelas, las jabas, todo aquello que he utilizado, y por ende luego mi lavado y desinfección de las manos. Tenemos la etapa de acondicionamiento. Y hablamos de acondicionamiento de nuestras operaciones. Y en ese aspecto también las recomendaciones están ligadas a lo mismo, ¿no? Tener en consideración antes de nuestra actividad que vamos a realizar, ¿no? Igual tener en cuenta que esta actividad de acondicionamiento, tengo que asegurar que toda mi área de proceso, por ejemplo, también área de cocina, todo esté sanitizado, ¿no? Mi cocina, mi mesa de trabajo, mi lavadero, mis implementos, mi menaje, todo aquello debe estar sanitizado, tener mis aspersores preparados para la desinfección de las superficies, ¿no? Tener mis CPP, distanciamiento social, y que en este caso podamos nosotros realizar nuestras operaciones de la mejor manera en esa etapa de acondicionamiento, ¿no? Tener en cuenta en el acondicionamiento, aparte de todas las recomendaciones, es el tema de los residuos, ¿no? Tenemos que diferenciar la segregación de los diferentes tipos de residuos, ya sea orgánico, inorgánico, o residuos, en este caso, contaminantes, ¿no? Igual todas las medidas recomendadas, similarmente, ¿no? También igual los equipos y materiales que hemos utilizado para el acondicionamiento. Luego de la actividad, también igualmente, procederemos de igual forma. Terminé mi etapa de acondicionamiento, voy a lavar y desinfectar todo aquello que utilicé y también proceder a desinfectarme, lavarme y desinfectarme las manos. Luego pasamos a la etapa de preparación de pedido, ¿no? Es armar, en este caso, el pedido. Y en esta etapa también, ¿no? Hay recomendaciones dadas antes, durante y después de mis actividades, ¿no? Tenemos en consideración entonces lo mismo, tenemos que, por ejemplo, asegurar la disponibilidad de los insumos, materiales y envases que voy a necesitar para preparar el pedido, ¿no? Para armarlo, ¿no? Teniendo en consideración también, obviamente, tener mi zona de despacho previamente sanitizada,
igual que mi uso de PPs, uso de soluciones desinfectantes para las superficies y la desinfección de manos. Durante la actividad tenemos que considerar, por ejemplo, que tenemos que verificar la hermeticidad y la higiene de los envases primarios que van a contener el producto, ¿no? Ya sea la preparación, las guarniciones, las salsas o ajís antes de la entrega de despacho, ¿no? Entonces, para ello tengo que tener en cuenta también que los envases primarios tienen que tener también certificado de calidad e inocuidad, los que voy a utilizar. Sabemos que, si bien es cierto, no hay una prohibición en seguir utilizando, actual, ¿no? En no seguir utilizando el Tecnopor, se sigue empleando, pero obviamente sabemos la tendencia a utilizar productos biodegradables como a ser utilizados para, como envase primario, ¿no? Tan igual también como para envase secundario. Después de la actividad, lo mismo, también tengo que limpiar toda mi zona que he empleado, equipos, materiales, todo aquello que he contactado con nuestras manos, y también desinfectamos las manos. Luego pasamos a la etapa de despacho y entrega. Lo mismo, de igual manera, también las recomendaciones ligadas a uso de PP, uso de productos químicos sanitizantes, para sanitizar manos y superficies. ¿Qué recomendaciones acá debemos de considerar, no? O sea, evitar riesgos en sentido de que no nos hayamos lavado las manos o no se haya utilizado los EPPs o el manipular inadecuadamente los desechos peligrosos. Es también importante evitar ello. No mantener la distancia y algo importante, ¿no? Entregar pedidos sin el precinto de seguridad al repartidor o cliente. Entonces acá es muy importante, ¿no? De una manera de seguridad precisamente, es que una vez que hemos procedido al envasado del producto que está destinado al repartidor o al cliente, colocar el precinto de seguridad, el cual debe tener la fecha de producción, el nombre de la persona que ha preparado el alimento y la persona, el deliverista, ¿no? El repartidor, o en este caso la persona encargada del despacho. Igualmente, entonces vemos las recomendaciones ligadas a antes, durante y después. Bueno, vemos también aquí un cumplimiento de un protocolo importante, precisamente en el tema del recojo. En este caso estamos hablando ya del despacho y entrega al cliente. Como vemos, el distanciamiento tiene que ser de 2 metros entre el cliente y el despachador, y entre cliente y cliente 1 metro de distancia, ¿no? De la zona en este aspecto. Entonces también hay señalizaciones que hay en los pisos que se deben de colocar, y como ven ustedes ahí en la figura hay una barrera física de delimitación, sobre todo entre el cliente y el despachador, ¿no? Aquí en esta etapa tenemos que considerar varios aspectos, ¿no? La limpieza y desinfección del vehículo de transporte, ya sea moto o bicicleta, en la cual tiene que desinfectar el vehículo. También tiene que desinfectar el contenedor donde va a colocar la preparación alimenticia. Para ello tenemos que asegurar que el despachador y el repartidor se hayan lavado y desinfectado las manos, use sus EPPs, que el área de trabajo, donde está establecido el área de despacho, esté limpia y desinfectada. Verificar también que el número, por ejemplo, es muy importante también, ¿no? Que la cantidad, por ejemplo, de envases que vamos a utilizar, materiales o las salsas que se han preparado o las guarniciones estén disponibles de acuerdo al número de personas que van a ser atendidas, ¿no? Claro, eso se va sacando secuencialmente, pero tener la persona responsable tiene que estar verificando que tenga esa cantidad de materiales para evitar que estén desplazándose de forma innecesaria. Y disponer de soluciones detergentes y desinfectantes en todo momento.
Luego tenemos entonces, ya durante la actividad, ¿no? Que ya viene a ser en este caso el que se deba verificar, ¿no es cierto? Tiene que verificar en este caso el cliente la higiene y hermeticidad externa del pedido, ¿no? Tanto la verdad el cliente como que también la persona que, el deliverista que va a verificar también lo mismo, ¿no? También verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases que contienen los dichos pedidos, ¿no? Luego hay que embalar el pedido en un envase secundario y colocar también ahí el precinto de seguridad para garantizar que no sea manipulado inadecuadamente durante el reparto. ¿No? También tenemos que definir la zona de entrega de pedido al cliente y repartidor con la finalidad de respetar la distancia. Por lo general, se establecen dos zonas. Una zona para los clientes que van a recoger in situ y otra zona para los repartidores, ¿no? De tal manera que no hay confusión ni se mezcla una actividad de otra, en la cual tiene que establecerse cada uno sus medidas preventivas ya establecidas. En el caso de entregas, se debe asegurar que el despachador no realice ningún tipo de cobro. De hecho, hay otro módulo que es generalmente la caja, donde la persona va a poder hacer la cancelación de su pedido, ya sea preferentemente, como les decía, en tarjeta o transferencias. Y bueno, si por último tiene que, va a hacer un pago en efectivo, tomar todas las medidas también de bioseguridad, ¿no? En ese aspecto, es así prioritario. De hecho, el despachador por ningún motivo puede realizar cobro de dinero. Luego tenemos que verificar que el repartidor y el cliente tengan las EPPs adecuadas, realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea necesario, evitar tocarse la nariz y boca, disponer de los residuos sólidos, respetando las medidas preventivas, y por último, cumplir hábitos de higiene adecuados si tenemos que toser o estornudar. Igualmente, entonces, lo relacionado a después de las actividades, ¿no? Tenemos que desinfectar nuestra área de trabajo. La persona del despachador tiene que desinfectar todo aquello que entra en contacto con las manos durante las operaciones y habiendo establecido el distanciamiento social debido, también lavarse y desinfectarse las manos al terminar las operaciones. Luego tenemos lo relacionado al reparto. Y aquí vemos entonces lo relacionado también a riesgos que se puedan presentar, ¿no? Que es lo mismo entregar pedidos sin precinto de seguridad, por ejemplo, o no usar las EPPs, o no lavarse y desinfectar de las manos, etcétera, ¿no? Acá las recomendaciones, entonces, antes de lo relacionado al reparto, es que se debe lavar y desinfectar las manos antes de recoger el pedido, ¿no? En segundo lugar, verificar que el precinto del pedido se encuentre intacto, no esté dañado, no esté sucio, no esté roto, etcétera, ¿no? El tercer paso es desinfectar el contenedor donde se colocan los pedidos, ¿no? Eso es muy importante. El cuarto paso es que la persona encargada de la repartición, distribución, tenga que tener en suficiente cantidad los EPPs y tenga dispensador portátil con solución desinfectante para la entrega de pedido, ¿no? Ahí le recomendaría que el repartidor tenga, por lo tanto, un dispensador con alcohol y un dispensador de alcohol gel, ¿no? Y tenemos que asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte. Esa persona responsable de realizar esta actividad debe haberlo hecho con la previsión necesaria, ¿no? Entonces tiene, por lo tanto, que organizarse para realizar con anticipación debida la limpieza y desinfección de su vehículo, que es su responsabilidad. Y también planificar la ruta de entrega, evitando zonas de aglomeración y de personas y vehículos, porque se ha establecido también en las referencias bibliográficas que no debe pasar más de 1 hora en
lo que constituye la salida del establecimiento por parte del repartidor hasta la llegada al cliente, ¿no? No debe pasar más de 1 hora. Durante la actividad, miren, acá es sumamente importante también tener en cuenta este cumplimiento del protocolo. Entonces, aquí debe haber, de hecho, un distanciamiento de 2 metros entre cliente y repartidor, ¿no? Entonces, el pedido debe ser entregado directamente al cliente, ya sea en la puerta de ingreso, generalmente es la puerta de ingreso, ¿no? No se recomienda ingrese internamente, ¿no? Salvo, obviamente, que igualmente el domicilio, sea un condominio, ha tomado todas las medidas igualmente de bioseguridad, pero por lo general estamos considerando que sea la puerta de ingreso principal, ¿no? Luego existe, si va a realizar un pago con POS, tiene que desinfectar la tarjeta, el POS y el lapicero utilizados durante el pago. Eso tiene que realizarlo la persona. Luego, si va a realizar un pago en efectivo, tiene que recibir el efectivo considerando las medidas preventivas sanitarias. Para eso, por ejemplo, se recomienda las medidas que tengan, por ejemplo, la persona guantes. Otro es de que igualmente se proceda a desinfectar el dinero, tanto que se va a recepcionar por parte del cliente, y si también igualmente el repartidor tiene que darle una devolución de vuelto, también igualmente, o sea, ambos tienen que tomar esas medidas de bioseguridad, que desinfectar las monedas o billetes. Incluso cuando hay una coordinación previa en el pedido, que ha sido solicitado, obviamente vía telefónica o correo electrónico, aplicativos, se sepa exactamente cuánto devuelto va a tener. Entonces, ya la persona, repartidor, lleva el vuelto al interior de una bolsita plástica, sellada, ¿no? Cerrada, grapada, etcétera, de tal manera que no manipule directamente el dinero la persona. Entonces ya le lleva directamente el dinero en una bolsa. Así minimizamos riesgo de contaminación, ¿no? También evitar tocarse la nariz, boca y ojos. Se tiene que desinfectar las manos, en este caso, y el dispositivo móvil, luego de cada uso. Y tener en cuenta no manipular la mascarilla si estamos nosotros realizando estas actividades, ¿no? Otra actividad que en este caso se realiza en este proceso, que es verificar que el cliente utilice mascarilla para poder realizarle la entrega. Y por último, desinfectar las manos antes de continuar con el reparto. Me olvidé de mencionar que por lo general los encargados del delivery trasladan, aparte del contenedor, un banquito desarmable, y en este caso entonces la persona saca el banquito, lo desinfecta, lo coloca en el piso, el banquito, porque obviamente, y desinfecta también obviamente la superficie donde va a colocar allí el producto a despachar, ¿no? O sea, la preparación alimenticia, ya sellada, absolutamente sellada, ¿no? Con el precinto de seguridad, y la coloca sobre el banquito, ¿no? Y toma su distancia, de tal manera que el cliente entonces va a recoger directamente el producto, la preparación alimenticia que ha solicitado, y luego de haberla empleado, nuevamente la desinfecta el repartidor y la desarma y la guarda nuevamente en su unidad de transporte, ¿no? Su banquito, ¿no? Entonces, esto generalmente son las actividades que realizamos durante la actividad de entrega, ¿no? Al cliente. Después de la actividad que tenemos que hacer, bueno, ya el encargado del delivery, que tiene que hacer, limpiar y desinfectar su vehículo, ¿no? La superficie del vehículo y el contenedor al retornar a la empresa. Desechar los EPPs en el tacho rojo, ¿es cierto?, que está destinado a residuos peligrosos. Y por último, lavar y desinfectar sus manos antes de recoger un nuevo pedido, ¿no? Entonces, esto es después de la actividad de reparto. Bueno, hasta allí, bueno, hemos visto entonces todo lo relacionado
a lo contemplado en el protocolo en la cual se contempla medidas de bioseguridad y operatividad en los establecimientos. Estos protocolos, como les decía, si bien es cierto, hemos desdoblado etapa por etapa las medidas, recomendaciones dadas antes, durante y después de las actividades, igualmente se establece para los diferentes rubros de establecimientos, ¿no? Igual centro de abastos, también lo mismo, la recomendación. Allí directamente, bajo modelo de delivery, podríamos decir que es similar en el tema de los mecanismos de pago, de traslado del producto. Y en cuanto a la adquisición directa también, tomar las medidas de distanciamiento social, uso de EPPs, y también igual los mecanismos de pago, ¿no? Entonces podríamos decir de alguna manera que se establece también de forma similar, ¿no? Y bueno, en este aspecto tenemos que seguir trabajando en todo lo relacionado a poder contemplar el cumplimiento de todos los requisitos orientados a garantizar las buenas prácticas y el programa de higiene y saneamiento y las medidas contempladas en el protocolo y en el plan de vigilancia, de tal manera que podamos asegurar que estamos tomando sobre todo medidas preventivas para el suministro de alimentos inocuos e igualmente medidas orientadas a garantizar la salud de las personas, ¿no? De las personas, de los clientes, de los colaboradores de la empresa, de los diferentes rubros de ya sea expendio o preparación de alimentos, ¿no? Entonces, es una recomendación que tengamos que realizarla no solamente para iniciar las operaciones, sino que sea parte de nuestras actividades diarias, que no nos descuidemos en ello y que podamos garantizar, por lo tanto, el cumplimiento, vuelvo a repetir, de la inocuidad, calidad y sobre todo salvaguardar la salud de las personas, ¿no? Bueno, allí por favor estamos entonces finalizando esta presentación. Entonces, hay una pregunta de Talía Yolanda Flores Mego que dice, consulta, las municipalidades al realizar las fiscalizaciones a restaurantes en esta reanudación de actividades, ya sean de personería jurídica o natural, que ahora son dos casos diferentes con la modificatoria del Decreto Supremo 080-2020 PSM, ¿van a requerir alguna autorización de parte de la municipalidad? Muy buena pregunta, porque justo ha salido efectivamente una modificación, de tal manera que las personas naturales que tienen RUC como persona natural para el negocio que están trabajando, pueden operar directamente, ¿no? O sea, se está dando su reanudación de actividades de forma directa, sin anexar el plan de vigilancia, ¿no? Que se consideraba para los de personas naturales. Por lo tanto, pueden reanudar automáticamente. Y para el caso de las empresas de personería jurídica, tienen que seguir anexando su plan de vigilancia. El protocolo que elaboren lo tienen que tener físico, tan igual como su plan, o sea, sus dos documentos sí o sí los tienen que tener documentados, firmados e implementados. Y en este caso, cuando hablamos de autorización, no, la municipalidad en este aspecto viene a ser un organismo de fiscalización. Bajo la coyuntura que se ha dado actualmente, lo que va a hacer la municipalidad es verificar, verificar que hayan cumplido lo que han establecido en su protocolo y su plan. De verificar que está conforme, no existiría ningún tipo de observación y puede continuar operando el establecimiento. Si hubiera alguna observación, de tal manera que no está cumpliendo con lo que ha documentado o en el local no está cumpliendo su implementación debida de su BPM, de su PHS,
de su protocolo y su plan, la municipalidad puede emitir sanciones. Puede sancionar al establecimiento o incluso cerrarlo, ¿no? Dejar que deje de operar porque obviamente no ha cumplido con lo establecido. Entonces, ahí viene el tema. Igualmente, sea persona natural con RUC o RUC con personería jurídica, van a estar sujetos de todas maneras siempre a la vigilancia sanitaria de la municipalidad, ¿no? Esa es en este caso la respuesta a Talía Yolanda. Luego Joel Cristian Córdoba Buleje me dice, si un trabajador infectado tose o estornude en los alimentos preparados y posterior son consumidos, ¿puede haber riesgo de contagio? ¿Puede haber contagio por canto o cato de esa sangre? ¿Cómo determino el tiempo cambio del agua con el desinfectante de los pediluvios? Y si es correcto tener un recipiente grande, 200 litros con agua y lejía para la desinfección posterior al lavado de los platos. O me he hecho varias preguntas, Joel. Entonces vamos a decirle, ¿no? Bueno, de hecho, la medida que se debe tomar si una persona infectada estornudó, tosió sobre los alimentos preparados es desechar esos alimentos. El riesgo va a existir, sin embargo, no tenemos, acuérdense que estamos con una enfermedad nueva que se está generando. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, en un tema de transmisión por alimentos, el hecho está de que definitivamente esa persona que tosió, estornudó sobre los alimentos, ¿no? De hecho, está generando allí, prácticamente está transmitiendo esos virus al alimento preparado, ¿no? Va a depender mucho definitivamente del estado de vulnerabilidad de la persona, en este caso del comensal. No está relacionado como una enfermedad transmitida de alimentos, en primer lugar, ¿no? Sin embargo, obviamente en el tema de previsiones hay que considerar que si uno detecta a tiempo que una persona realiza esta mala práctica, eso debe ser inmediatamente descartado, ¿no? Todo ese alimento en el cual haya estornudado o tosido debe ser eliminado como una medida de bioseguridad, ¿no? Contacto con heces con sangre, no está comprobado. Como les decía, el mecanismo de transmisión directa es de persona a persona y a través, en este caso, de superficies que puedan ser vehiculizadas, pero no está determinado por tema de contagio por exceso de sangre. ¿Cómo determino el tiempo cambio de agua en el desinfectante de pediluvios? La verdad, la desinfección tiene que ser diaria. Incluso si es un lugar que tienen es una empresa que maneja un buen número de trabajadores, yo le recomendaría que debería cambiarlo 2 veces al día, ¿no? El pediluvio. De lo contrario, tendría que hacerse un cambio de forma diaria. Si es correcto tener un recipiente grande, sí. De repente no tantos litros de agua, solo que sea un lugar muy grande, pero que pueda tener un recipiente de unos 40, 50 litros o 20 litros, ¿no? Depende, si es un lugar pequeño, depende de un recipiente que almacene 20 litros, ¿no? Y que pueda tenerlo, pero para desinfección posterior al lavado de los platos. Eso sería, la recomendación no es que lo tenga con el tema es el tema de contingencia, que tener agua almacenada, que si yo no tengo agua, luego puedo preparar una solución desinfectante, pero no le recomendaría que lo tengan en agua con lejía. Lo que le recomendaría es que después del lavado de platos, en este caso hablaríamos de implementos, ¿no? Porque vajilla, como ustedes saben, no se está determinando porque no hay atención al cliente en el establecimiento. Sin embargo, puede ser lavado y desinfección de implementos de cocina que utilice, ¿no? Recipientes. Entonces ahí se recomienda que utilice el agua con hipoclorito o también el agua caliente. El agua hervida es también un mecanismo de desinfección eficaz directamente, y también se puede colocar también utensilios en inmersión en agua a más de 80 grados por más o menos 10 a 15 minutos, se coloca en inmersión
y luego se proceden a escurrir y secar, ¿no? Entonces, son los dos mecanismos que yo puedo hacer una desinfección eficaz. Por acción del calor o utilizando un desinfectante como el caso del hipoclorito, ¿no? ¿Qué más? Perdonen, a ver qué más me refiere. Nelcy Angélica. Amorós. Dice, ¿cuál es la frecuencia de cambio del desinfectante del pediluvio? Bueno, es similar a la pregunta de Joel, ¿no? ¿Y cuál sería la concentración de hipoclorito de sodio para esta solución desinfectante? Muy bien. A ver, ya lo he mencionado, entonces la frecuencia diaria, si son, salvo lugares que de repente tengan un buen número de trabajadores y de acuerdo pues a lo que están, si tienen un tema de que tengan esas personas que salir, tanto, bueno, ingresar, volver a salir, nuevamente regresar, es decir, que parte que tengan que utilizarlo en varias veces el pediluvio, porque sea un buen número de trabajadores, ahí se recomienda por lo general que sea un cambio cada 4 horas. Y la concentración, yo les recomendaría que sea 400 partes por millón, ¿no? En este caso de concentración final de la solución de desinfección del pediluvio. Ok, y bueno, creo que eso es todo respecto a las preguntas que me han